I don't know, but you wanna try. Every time you see. Un cordial y afectuoso saludo para todos. En el mensaje pasado que titulamos Los madianitas que acechan a nuestra nación, basados en Gedeón, un juez de Israel, historia que encontramos en el libro de Jueces, del capítulo 6 en adelante, vimos algunos de los problemas más graves que afectan a nuestra nación y que, como en la época antigua de Israel, podríamos considerarlos como los madianitas que acechan y saquean nuestro pueblo, buscando con esto crear conciencia de la importancia de incluir en nuestras oraciones a nuestra nación para que Dios nos libere de esas condiciones. En este segundo mensaje que hemos titulado Activa el Gedeón que hay en ti, veremos cómo Dios le da a Gedeón unas estrategias para liberar al pueblo de la opresión. Básicamente vamos a hablar de dos, que estoy seguro nos ayudarán también a superarnos como nación, incluso a nivel personal. Lo primero que tenemos que hacer para cambiar nuestra condición es rodearnos de los más valientes y temerosos de Dios. Para enfrentar a los madianitas, Gedeón logra el respaldo de las tribus de Israel, y cuando convoca a la guerra se conforma un ejército de 32,000 hombres. Pero Dios le dice que es un ejército muy numeroso y que si les da la victoria en esas condiciones, van a creer que fue por ellos que la obtuvieron y no por la misericordia de Dios. Entonces le dice a Gedeón que pregone ante el ejército, que los que tengan miedo madruguen y se devuelvan. Cuando Gedeón dio el mensaje, 22,000 hombres se devolvieron a sus casas. Le quedaron 10,000 hombres en el ejército a Gedeón. Pero aún así el Señor le dice que todavía es un ejército muy numeroso. Y entonces los debe someter a una segunda prueba y le dice a Gedeón que lo lleve a las aguas. Y que los que beban el agua, como los perros, es decir, postrándose en sus rodillas y manos, también tendrían que regresarse. Gedeón hace lo que el Señor le manda y luego de esta segunda prueba solamente le quedan 300 hombres para enfrentar a los madianitas. Los que bebieron el agua como los perros representan a aquellos que adoraban a otros dioses y que por lo tanto el Señor consideró que no podían acompañar a Israel en esta batalla. Representan a aquellos débiles en su fe, que en el momento de las dificultades van a negar a Dios o van a adorar a otros dioses. Dos cosas para resaltar en este primer paso. Lo primero es que Dios le deja a Gedeón un ejército de tan solo 300 hombres para enfrentar a los madianitas. Dios quería asegurarse de que ellos después no se fueran a ufanar de que la victoria la habían obtenido gracias al poderoso ejército que habían conformado o por la sabiduría del líder y no por la misericordia de Dios. Sabemos que muchas veces pasa esto. Dios nos da aquello por lo que tanto le hemos clamado, tanto hemos orado, y una vez lo conseguimos, entonces empezamos a creer que fue por nuestros talentos, nuestras habilidades y nuestra capacidad y no por el amor que Dios nos tiene. Y entonces empezamos a apartarnos de Él y perdemos el rumbo. Lo segundo es que la Biblia nos enseña a que no hagamos yugos desiguales. Por eso fue que el Señor no permitió que los que adoraban a otros dioses hicieran parte del ejército de Israel. ¿Qué representa esto? Que cuando tú debas tomar una decisión, cuando debas adelantar una acción y necesites el apoyo de alguien, debes asegurarte de tener los más fieles a tu lado, aquellos que no se doblegan ante la tentación, aquellos que están en el mismo sentir en el que tú estás, apasionados pero no fanáticos, porque con el respaldo de ellos será que vas a lograr los propósitos que tienes. Entonces te hago una pregunta.
¿Estás rodeado de los mejores? Los que te rodean están identificados con tus propósitos, tus metas, tus ideales. Están en el mismo sentir en el que tú estás. Cuando acudes a ellos en busca de un consejo o de una orientación, ¿encuentras en ellos sabiduría? Y sobre todo, ¿estás seguro que los que te rodean tienen al menos el mismo nivel de fe y amor a Jesucristo que tú tienes? Estas inquietudes te las debes plantear no solamente con tus amigos, también con tus familiares. Ahora, una forma sencilla de responder estas inquietudes es la siguiente. Revisa todos aquellos episodios difíciles que has tenido en la vida y recuerda qué amigos o familiares te tendieron la mano, quiénes te siguieron apoyando, quiénes, a pesar de que tú tengas una idea poco común, siguen creyendo en ti y respaldándote. Porque con los que te queden, ese es el ejército con el que vas a contar para alcanzar tus propósitos. Pero quiero decirte una cosa, si después de ese análisis te quedan muy pocas personas que te respalden, no te queda ninguno, tranquilo, no te desesperes. Lo importante no son las multitudes, lo importante es que Dios esté contigo. Así aprenderás a amarlo más a Él, así aprenderás a depender más de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer para librarnos de aquello que nos oprime es tener una estrategia. Gedeón, ya sabiendo con cuántos hombres contaba, empezó a planear la estrategia para el combate y decide repartir a los 300 hombres en 3 grupos de 100 cada uno y les da unos cántaros, que son unas vasijas de barro con unas antorchas encendidas dentro de los cántaros, y les da trompetas y les dice que se coloquen en los extremos alrededor del campo de los madianitas y que cuando él dé la orden tienen que hacer sonar las trompetas y gritar por Jehová y por Gedeón. Entonces, cerca de la medianoche, cuando se da el cambio de la guardia en los madianitas, Gedeón dio la orden y los 300 hombres hicieron quebrar los cántaros que llevaban y tomaron en su mano izquierda la antorcha que representa la presencia del Espíritu Santo y en su mano derecha la espada que representa nuestras fuerzas. Cuando los madianitas se vieron sorprendidos, se confundieron. ¿Y saben qué pasó? Empezaron a matarse entre sí y echaron a correr, y los israelitas salieron tras de ellos y capturan y matan a los príncipes y a los reyes de Madián. Fue así como Gedeón, con un pequeño ejército de 300 hombres, logra ganarle una batalla al ejército madianita que estaba compuesto por 120,000 hombres. Igual te hago una pregunta. Dios le dio a Gedeón una misión para liberar a Israel y le dio una estrategia para hacerlo. Entonces, ya tú sabes cuál es la misión que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es el propósito tuyo en esta vida? Y segundo, ¿ya tienes una estrategia para alcanzarlo? ¿Te has preparado para ello? ¿Estás seguro que con las personas que crees que te apoyarán, sí te apoyarán? ¿Qué pruebas has hecho para confirmar que tienes ese apoyo? Ahora, asegúrate que la estrategia que tienes proviene de Dios. Gedeón no se hubiera imaginado que con tan solo 300 hombres, armados de antorchas, de espadas y de trompetas y de cántaros, iba a derrotar un poderoso ejército como el que derrotó. Pero vuelvo y te digo, lo importante no son las multitudes que te respalden, lo importante es que tengas el respaldo de Dios. Dice la Biblia
que no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Que Dios adiestra nuestras manos para la batalla, que en Él haremos grandes proezas, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, que el Señor derrotará a todos nuestros enemigos que se levanten contra nosotros, que vendrán por un camino contra nosotros, pero que tendrán que huir por 7 caminos delante de nosotros. Y eso fue lo que pasó en esta batalla. Entonces, es con una poderosa y firme fe en Jesucristo que avanzaremos. Es unidos con nuestras familias que podemos conquistar nuestros sueños. Es unidos como sociedad, creyéndole más a Dios y a los hombres, que lograremos transformar nuestros pueblos. Es bajo su santa y bendita voluntad que podremos tener una nueva identidad como pueblo y como nación. Es sólo así que podremos transformar las dificultades en poderosas bendiciones. Oro para que Dios los llene de su Santo Espíritu, para que les dé la sabiduría y el discernimiento, para que puedan rodearse de los mejores, de los más fieles, de los más seguros en sí mismos y en su fe en Jesucristo. Oro para que Dios les ayude a identificar cuál es el propósito que tienen en sus vidas y les dé la estrategia adecuada para lograrlo. Oro para que Dios nos haga los gedeones de este tiempo, líderes que no anteponen sus intereses a la voluntad de Dios, líderes que no manipulan la palabra de Dios para aprovecharse de sus seguidores, líderes que piensan más en el bienestar de un pueblo que en el bienestar de los suyos solos. Oro para que entendamos que estos son tiempos de bendición, tiempos de cambios para nuestra nación y para nosotros, en que necesitamos la dirección del Espíritu Santo para ponernos del lado correcto, del lado de la voluntad de Dios. Y sobre todo, oro para que amemos a Dios con todo nuestro ser, seguros de que si buscamos su reino y su justicia, todo lo demás nos vendrá por añadidura. Queridos familiares, amigas y amigos, espero que esta reflexión les ayude, los ubique, los oriente, y espero que nos puedan acompañar en el próximo mensaje en el que estaremos hablando acerca de lo que dice la Biblia acerca de la paz. Nos vemos entonces muy pronto. Dios les bendiga.